Cordial saludo, apreciados estudiantes. Quiero darles la bienvenida a esta nueva experiencia, la experiencia de estudiar en la Universidad de la Amazonía en la modalidad de educación a distancia, específicamente en la nueva corte o en la primera corte de la tecnología en informática y sistemas. Quisiera hacer la presentación de los docentes que acompañarán en las diferentes unidades temáticas. La profesora Edith Recalde España es la profesora o la asesora de la unidad temática de educación a distancia. La profesora Blanca Neri Serna les acompañará en la unidad temática de comunicación y procesos de pensamiento. El profesor Jesús Antonio Cañadas los acompañará en la unidad temática denominada URMA o específicamente Universidad, Región y Medio Ambiente. La unidad temática de Matemáticas 1 estará dirigida por el profesor John Mauricio Pinzón. Y las unidades de Programación 1 y Fundamento en Informática y Sistemas por la profesora quien les habla, Joyce Pascuas. Para iniciar, revisando el contenido temático de la unidad temática Programación 1, en el transcurso del semestre vamos a trabajar 4 capítulos específicamente. El primer capítulo está orientado hacia una conceptualización de lo que es la programación y cómo es su relación con los algoritmos. En el segundo capítulo revisaremos los tipos de datos para trabajar con los algoritmos y la programación. En el capítulo 3 vamos a revisar las técnicas para el desarrollo de algoritmos. En el capítulo 4 vamos a hacer unas especificaciones sobre los lenguajes de programación. Para iniciar puntualmente con el contenido de la unidad temática de programación, lo que queremos revisar es el eje problemático. Quiere dar la respuesta a cuál es el rol del tecnólogo en informática y sistemas en el contexto regional. Desde la unidad temática de programación 1 queremos aportar a darle respuesta a este eje problemático a través de unos subejes problemáticos. El primer subeje se define como por qué son importantes los algoritmos y sus técnicas de representación en la solución de problemas reales. ¿Qué influencia tiene la programación en la formación de un tecnólogo en informática y sistemas? También, ¿cómo aporta al contexto regional un tecnólogo en informática y sistemas desde el enfoque de la programación? ¿Y cuál es la importancia de los lenguajes de programación y su relación con los algoritmos? Pero para iniciar todo este contexto relacionado con lo que es la programación, tenemos que tener claro cuál es el concepto de la programación. Programación se puede definir fácilmente como la acción y efecto de programar. Pero en sí, a ciencia cierta, ¿qué es lo que es programar? De manera muy general, programar es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. Puntualmente, el concepto de programación orientado hacia el campo de la informática se puede definir como la preparación de máquinas para que cumplan con una cierta tarea en un momento determinado. O también se puede definir como la elaboración de programas para la resolución de problemas mediante ordenadores. Específicamente, el protagonista de la programación se ha llegado a denominar programador. Lo que se busca es que este programador resuelva problemas de manera sistemática y a su vez, para poder resolver problemas sistemáticamente, se ha creado o se ha definido una metodología de la programación, y la esencia de esta metodología de la programación son los llamados algoritmos. Los algoritmos se han definido, o muchos autores tienen diferentes definiciones. Una de ellas define los algoritmos como un conjunto de reglas para efectuar algún cálculo, bien sea a mano o más frecuentemente en una máquina, bien sea un computador o cualquier dispositivo electrónico. Otro concepto está orientado a definirlo como un método para resolver problemas, y otro lo define como una descripción de los pasos básicos a seguir para cumplir determinada tarea. Para que una computadora realice una tarea es necesario definir previamente un algoritmo. Pero estos algoritmos
tienen también unas características o deben tener unas características muy particulares. Dentro de estas características generales y particulares se encuentra la precisión. Un algoritmo debe definir algo y este algoritmo también debe estar muy relacionado con la finitud. Cuando hablamos de precisión, estamos diciendo que el algoritmo debe indicar el orden de realización de cada paso dentro del proceso. Cuando decimos que el algoritmo debe de estar relacionado con alguna definición, estamos hablando de que este algoritmo debe indicar la exactitud y consistencia de los pasos descritos en el proceso. Si el algoritmo se prueba 2 veces, en estas 2 pruebas se debe obtener el mismo resultado. Cuando decimos que un algoritmo debe ser orientado, debe estar relacionado con la finitud, estamos diciendo que el algoritmo debe indicar el número razonable de pasos, los cuales deben conllevar a la finalización del proceso y producir un resultado en un tiempo finito. Posteriormente, como característica de los algoritmos, ellos tienen unas partes o se componen de ciertas partes que están muy relacionadas con el concepto de sistema. Pero las partes puntuales de un algoritmo pues son entrada, proceso y salida. Cuando hablamos de la entrada de un algoritmo, pues estamos hablando de la correspondencia de todos los insumos del algoritmo. Son los datos necesarios que se requiere o que requiere el proceso para ofrecer los resultados esperados. Posteriormente, estos datos necesarios entran a una etapa de proceso. Es allí en donde se realizan los pasos necesarios para obtener la solución del problema o la situación planteada. Después de que ya los datos necesarios han sido procesados, lo que se espera en la salida son los resultados arrojados por el proceso como solución. Posteriormente de identificar estas características y estas partes de los algoritmos, identificamos que estos algoritmos deben estar asociados con una metodología para la solución de problemas. Esta metodología para la solución de problemas tiene 3 etapas específicas. La primera etapa está orientada hacia realizar un análisis del problema, posteriormente el diseño del algoritmo y para finalizar se debe realizar la verificación de este algoritmo. Cuando hablamos de análisis de problema, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos: que se debe definir el problema, se deben definir cuáles son los datos de entrada y se deben definir los datos de salida que posteriormente van a ser nuestros resultados. Continuando la etapa del análisis del problema, continúa la etapa del diseño del algoritmo. Es allí en donde se especifican todas las características o todas las cualidades que debe de tener este algoritmo. Posteriormente, la etapa de verificación del algoritmo, en donde esperamos que nuestro algoritmo dé solución a nuestro problema o a nuestra necesidad o a la que hemos planteado inicialmente. Para continuar, estos algoritmos o para representar estos algoritmos existen unas técnicas. Dentro de estas técnicas de representación de algoritmos se encuentran el pseudocódigo, el diagrama de flujos, entre otras. Sin embargo, estas son las más conocidas y las más utilizadas y son las más fáciles de utilizar. El pseudocódigo está orientado o es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras. Por ejemplo, inicio, solicitar, escribir, imprimir, calcular, fin. El pseudocódigo facilita tanto la escritura como la lectura de programas. Se ha llegado a denominar que el pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos. Para el pseudocódigo no existe un vocabulario específico, aunque por el uso frecuente se han establecido estándares. Pero estas instrucciones deben ser escritas con precisión y sin ambigüedades. No debe haber ninguna clase de repetición. Estas instrucciones, aunque escritas con precisión, no requieren la rigurosidad de las empleadas en un lenguaje de programación. Un algoritmo representado en pseudocódigo puede convertirse con facilidad en el código de cualquier lenguaje de programación.
Posteriormente, la otra técnica de representación de algoritmos es la denominada diagramas de flujos. Estos diagramas de flujo pues son una representación gráfica de un algoritmo. En los diagramas de flujo se utilizan determinados símbolos o figuras que representan una acción dentro del procedimiento. Estos símbolos se han normalizado o estandarizado para representar los pasos del algoritmo. Los diagramas de flujos tienen dentro de su estandarización para representar los pasos unos gráficos, como su nombre lo indica, unos diagramas que representan determinada acción. Es así como encontramos un gráfico para representar el inicio o el fin de un algoritmo, un rectángulo que es el que nos ayuda a determinar cuándo es un proceso determinado y se utiliza comúnmente para representar una instrucción o cualquier tipo de operación que origine un cambio de valor. Y está el gráfico también para representar una entrada o salida de información. También está el gráfico que representa las decisiones, ramificaciones para la indicación de operaciones lógicas o de comparación. Está el conector, los enlaces y las flechitas que indican la secuencia de diagrama de flujo, es decir, para indicar el sentido de las operaciones dentro del mismo. También están las representaciones de salida de información por medio de periféricos. También está la salida para mostrar información por medio de monitor o pantalla. Y así una diversidad de gráficos que tienen también su propio significado de acción. Continuando con la revisión de las otras unidades temáticas, tenemos la unidad temática de fundamentos en informática y sistemas. Esta unidad temática pretende dar respuesta al eje problemático con la respuesta de 3 subejes problemáticos. El primero es cuál es la importancia de las herramientas tecnológicas como mediación en el proceso de autoaprendizaje en la modalidad de educación a distancia. El segundo subeje problemático está orientado hacia cuál es la pertinencia de la tecnología en informática y sistemas en el contexto regional. Y el tercero, cuál es el campo de acción de la tecnología en informática y sistemas. Para dar respuesta a estos 3 ejes subejes problemáticos y aportar también a la respuesta del eje problemático, hemos dividido esta unidad temática específicamente en 3 capítulos. El primer capítulo se irá a manejar o se irá a tratar todo el manejo de las herramientas tecnológicas. Dentro de estas herramientas tecnológicas encontramos los sistemas administradores de contenido, LMS por sus siglas en inglés, específicamente el LMS manejado en la Universidad de la Amazonía, que es el conocido como la plataforma Moodle. Dentro de esta plataforma Moodle se encuentran herramientas como recursos, tareas, chat, foros o wikis, entre otros. Asimismo, conocer otras herramientas alternativas como los navegadores, los buscadores y el manejo del correo electrónico. Conocer qué es lo denominado Web 2, que dentro de la Web 2 se ha catalogado los blogs, los wikis o las redes sociales. Asimismo, diferentes herramientas de comunicación existentes como por ejemplo Skype. Otro componente muy importante dentro del manejo de estas herramientas tecnológicas está orientado hacia el manejo de todo lo relacionado con la ofimática, los procesadores de texto, las hojas de cálculo y los programas o aplicaciones que nos permiten realizar el diseño de presentaciones o diapositivas. También se quiere revisar o se va a revisar todo lo relacionado con las herramientas para el diseño de mapas conceptuales y mapas mentales. Y otro componente muy importante es que todas estas herramientas tecnológicas están orientadas a la web. Es decir, no solamente que nosotros tengamos instalado este tipo de aplicaciones en nuestro computador, sino que ya desde un navegador web podemos disponer y acceder a todas estas herramientas a través de un navegador. Es decir, todos estos servicios están disponibles en la web. Eso es lo que conocemos o está catalogado como la ofimática en línea. Bueno, en el capítulo 2 lo que se irá a trabajar es un contexto histórico del computador. ¿Cómo ha sido la evolución histórica del computador? ¿De dónde o cómo ha evolucionado el hardware? De lo conocido como ábaco, las máquinas de Pascal,
las máquinas de Turing, etcétera, o entre otras, para después hacer un análisis de cómo ha sido este origen y cómo se han evolucionado estos dispositivos. Posteriormente, en el capítulo 3, vamos a revisar todo lo relacionado con lo de la tecnología en informática y sistemas. Lo que queremos hacer es una conceptualización, conocer qué es tecnología, qué son datos, qué es información, qué es informática, qué es sistemas, cuál es la importancia de estudiar tecnología en Colombia, cuál es la importancia de estudiar tecnología en nuestro contexto regional y para qué ustedes están estudiando tecnología en informática y sistemas. Posteriormente vamos a revisar los elementos básicos de un sistema informático, vamos a ver con la estructura física y lógica de un computador, cuáles son los dispositivos de entrada, los dispositivos que procesan información, cuáles la almacenan y cuáles son los dispositivos que nos permiten dar la salida de la información. También conocer la estructura de la CPU, la unidad central de procesamiento. Posteriormente revisaremos la clasificación del software. Vamos a revisar cómo se clasifica el software según su uso y según su distribución y también su licenciamiento. Eso es básicamente lo que se quiere manejar desde la unidad temática de Fundamentos en Informática y Sistemas. Nuevamente les doy la bienvenida y espero que aprovechen al máximo esta oportunidad que se les está brindando. Hola estudiantes de la Tecnología de Informática y Sistemas, bienvenidos a la Universidad de la Amazonia, igualmente bienvenidos a la modalidad de educación a distancia. Mi nombre es Edith Recalde España, asesora de la unidad temática denominada Educación a Distancia. Quiero iniciar esta asesoría con una frase célebre de Jim Rohn que dice lo siguiente, abro comillas: la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Esta frase célebre nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la importancia que tiene la autonomía, la responsabilidad y por supuesto la disciplina en los procesos de autoaprendizaje en esta modalidad de educación a distancia. Esta frase la encuentran ustedes al inicio de la guía didáctica, para lo cual me permito nuevamente darles ese saludo de bienvenidos a esta modalidad que tiene como finalidad ofrecerles a ustedes una nueva forma de aprender y una nueva forma de enseñar. De esta manera, la modalidad de educación a distancia se puede considerar como una concepción y una práctica de ruptura con las formas tradicionales de enseñanza. En este sentido, la educación a distancia se considera como la educación del siglo XXI, por cuanto brinda mediaciones pedagógicas y mediaciones tecnológicas. En esta parte me quiero hacer explícito a qué me refiero cuando hago mención a mediaciones pedagógicas y mediaciones tecnológicas. Ustedes van a encontrar en la plataforma Moodle un foro temático, un foro social y la herramienta de mensajería. Estos son espacios o mediaciones virtuales en la cual interacciona el estudiante con el docente, el estudiante con su compañero estudiante y también el estudiante con los materiales de apoyo que facilitan cada uno de los asesores en cada una de las unidades temáticas. Esta particular forma de comunicarnos es lo que se establece en educación a distancia, un nuevo paradigma de educación. De ahí la disciplina y el compromiso para el aprendizaje autónomo, el interaprendizaje o aprendizaje colaborativo. Cuando yo me refiero al aprendizaje autónomo, es ese aprendizaje que hace cada estudiante desde su casa con disciplina, con autonomía y sobre todo con mucha responsabilidad. Cuando me refiero al aprendizaje colaborativo, la modalidad de educación a distancia crea, a partir del modelo pedagógico mediacional interactivo, momentos de interaprendizaje donde los estudiantes se agrupan en núcleos de estudio colaborativo para compartir experiencias, saberes y conocimientos. Es precisamente en este camino donde se direcciona nuestra Universidad de la Amazonia. Estudiantes, la educación a distancia es una unidad que ubica al estudiante en el ámbito del modelo pedagógico mediacional interactivo. Este modelo se denomina así porque está mediado por ambientes virtuales de aprendizaje donde los docentes
y los estudiantes cambian su rol de la enseñanza tradicional a una enseñanza mediada por estos medios tecnológicos. En este sentido, el modelo pedagógico mediacional interactivo está sustentado en los principios básicos. Un primer principio tiene que ver con un sistema organizacional en donde le ofrece a ustedes, apreciados estudiantes, un modelo flexible, un modelo interactivo. De ahí que el currículo de la tecnología en informática y sistemas es flexible, integrado y pertinente. Cuando nosotros decimos flexible, hace referencia a que en nuestro modelo no se denominan asignaturas, sino unidades temáticas, porque todas ellas se encuentran integradas a partir de un bloque programático, unos temas, un eje prolémico que es el que orienta el desarrollo del proceso educativo en el semestre y unos subejes prolémicos que contribuyen a la respuesta a ese eje general del semestre. Cuando me refiero que el currículo es integrado y pertinente, ustedes van a evidenciar en la guía didáctica que las unidades temáticas, cada una de ellas, se integran y responden todas al eje prolémico del semestre, y es por ello que ustedes desde el inicio de la lectura de la guía didáctica deben establecer esta interdisciplinaridad del currículo en la tecnología. Cuando nos referimos a otro principio que tiene que ver con lo pedagógico y comunicacional, es la que hace referencia a las mediaciones pedagógicas y tecnológicas. Esas mediaciones pedagógicas están mediadas por el asesor y el estudiante y, por supuesto, material didáctico que expone en cada uno de estos espacios virtuales para ayudar a potencializar ese conocimiento que ustedes requieren a medida que avanzan en este proceso educativo. Apreciados estudiantes, aprovecho esta oportunidad para indicarles la importancia que tiene la guía didáctica. Cuando se aborda esta orientación de manera presencial, pues tenemos un espacio amplio para explicar cada una de las partes cómo se encuentra estructurada. Pero como este espacio es virtual, espero que ustedes, a medida que escuchen estas orientaciones, vayan hojeando la guía didáctica para de esta manera hacer como más real el ejercicio. Primero que todo, sugiero que se haga una lectura general para identificar cómo está estructurada la guía didáctica. En un primer momento van a encontrar ustedes una ubicación curricular. En esa ubicación curricular está la presentación de cada una de las unidades temáticas que ustedes van a abordar en este primer semestre o módulo introductorio. Cada unidad temática presenta el objetivo, la justificación y los subejes prolémicos que se van a abordar en el semestre. Posteriormente a esa presentación que hace cada unidad temática, ustedes van a encontrar la estructura curricular de la tecnología y luego van a encontrar un esquema donde les dinamiza el proceso de estudio en educación a distancia. En esta parte quiero que ustedes se detengan a leerlo de una manera muy cuidadosa, porque ahí les indica cada uno de los encuentros presenciales con las fechas precisas. Luego le indica cuáles son los momentos de autoaprendizaje, que en este momento son 3, primer momento, segundo y tercer momento, 2 momentos de interaprendizaje, es decir, momentos en que va a compartir con un núcleo de estudio colaborativo, y luego en la parte final aparecen las asesorías virtuales. En esta parte de las asesorías virtuales es cuando aparece en la plataforma Moodle el foro temático y el foro social. El foro temático es exclusivamente para socializar procesos de lectura. ¿Qué entendieron ustedes después de abordar cada una de las lecturas de la actividad de información? En el foro social ustedes lo van a utilizar para socializar información general. Finalmente aparece la sustentación del TIF. El TIF significa trabajo integrado final, es decir, estudiantes, que ustedes en los 3 momentos de autoaprendizaje van a construir un texto paralelo o un texto de autoaprendizaje, es decir, un texto que
va a dar evidencia de cada uno de esos momentos en donde usted solito va a aprender en este modelo pedagógico. Estos 3 momentos de autoaprendizaje se constituyen en insumos para los momentos de interaprendizaje, y estos momentos de interaprendizaje es lo que se denominan los textos compartidos, que finalmente, y con la asesoría de cada uno de los docentes, se sustentan el 14 de diciembre el trabajo integrado final, y este trabajo integrado final es el que le da respuesta al eje problemático del semestre, es decir, cuál es el rol del tecnólogo de informática y sistemas en el contexto local. Ese es el eje problemático en el cual ustedes van a tener que precisar desde cada una de las unidades temáticas. Después de leer el proceso de estudio en educación a distancia, que es como la temporalización de este proceso educativo, espero se detengan un poco en lo que tiene que ver con los procesos de evaluación de este modelo. Aparece la evaluación de las actividades, procesos y productos parciales y finales, en la cual tendrán la siguiente ponderación. Los procesos de autoevaluación equivalen a un 10%. La autoevaluación en este modelo se evidencia en 2 aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con el formato 8. En ese formato 8 ustedes lo van a encontrar en la plataforma Moodle, y ahí hay unos criterios de autoevaluación que por supuesto deben de estar en coherencia con los textos que ustedes presentan en cada uno de los momentos de autoaprendizaje. Igualmente, esta autoevaluación se va a reflejar en la autoevaluación virtual que aparece consignada en la guía donde dice actividades de evaluación. Aparece también otra ponderación que tiene que ver con la coevaluación. La coevaluación es precisamente el trabajo de evaluación que se hacen en el núcleo de estudio colaborativo. Luego aparece la heteroevaluación con una ponderación del 20% que corresponde a la evaluación que realizan los docentes en cada encuentro. Los textos paralelos también tienen una ponderación del 25%, que equivale a los 3 momentos de autoaprendizaje que mencionaba anteriormente. El texto compartido, hay un primer avance donde dice primer momento de interaprendizaje, que equivale a un 10%. Y la sustentación final de este proceso, que es el trabajo integrado final, corresponde a un 25%. Seguidamente ustedes van a encontrar la temporalización de actividades en la guía didáctica. Deténgase un poco a leer el calendario académico del primer periodo del 2013. Aparece el calendario, aparece las asesorías virtuales, la programación de foros, las fechas de los foros estudiantes es continua, es permanente las 24 horas del día. Usted puede ingresar a cualquier hora del día y encuentra ahí la interacción con su docente, con su compañero forista. Igualmente, en la parte de primer encuentro presencial, esas son las actividades que posiblemente se realicen de una manera presencial. De lo contrario, si son solamente virtuales, por favor lea qué era lo que tenía planeado su asesor para desarrollar acá en la universidad. Eso no indica que usted no va a realizar esas actividades. Por ejemplo, para el caso de la unidad de educación a distancia, es conveniente que usted haga una primera lectura acerca del perfil del estudiante en un programa académico de la modalidad de educación a distancia. Esto con el objetivo que usted, antes de iniciar a la lectura de cada una de las unidades temáticas y la guía didáctica, conozca a qué rol de estudiante usted pertenece en este modelo pedagógico de la modalidad de educación a distancia. Bueno, vamos a detenernos un poco en lo que concierne al primer momento de autoaprendizaje. Como usted lo puede observar, cada una de las unidades temáticas tiene la misma estructura de las actividades, como por ejemplo, todas las unidades temáticas conciernen a una actividad que se llama información, otra actividad significación e interiorización, otra actividad contextualización, otra socialización e interacción, otra actividad que se denomina producción y aplicación, y finalmente la actividad de evaluación.
cada una de las unidades temáticas está caracterizada por este mismo esquema. De esta manera, entonces, voy a leer paso a paso de lo que usted debe realizar en cada uno de de este proceso del primer momento de autoaprendizaje. Bueno, primero que todo, usted lea cuál es el tema que van a abordar en el desarrollo de este primer momento de autoaprendizaje y cuál es el objetivo o la meta que se propuso el docente a desarrollar en este primer momento. Luego dice actividades de autoaprendizaje. Se dirige a la actividad de información. En este caso de la unidad de educación a distancia, le dice, lea el módulo de educación a distancia, herramientas y saberes, capítulo 3, nuestro modelo pedagógico, páginas 57 y 67, a las 67. Y también el perfil del estudiante en un programa académico a distancia, páginas 75 a páginas 76, como también aparecen unas lecturas complementarias. Esta lectura de información las encuentra en cada una de las unidades temáticas. Es decir, que usted, si elabora bien una unidad, ya tiene avances para orientarse en la realización de las otras unidades temáticas. Después de que usted aborda cada una de las lecturas que le propone las unidades temáticas, continúa con la actividad de significación e interiorización. En el caso de la unidad de educación a distancia, usted va a escribir reflexiones a la luz de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del estudiante en el modelo pedagógico mediacional interactivo? Esta es una pregunta que en nuestro lenguaje y en nuestro modelo lo denominamos subeje prolémico. Este subeje prolémico o pregunta orientadora es la que nos va a servir para todo este primer momento de autoaprendizaje. Después de concretar ese rol del estudiante en un programa académico en la modalidad distancia, escriba usted un texto coherente y cohesivo y luego lo socializa en el foro temático. Es decir, que cuando usted lea las lecturas que le menciona la actividad de información, le da respuesta a esta pregunta e inmediatamente usted socializa esa apreciación suya en el foro. Ahí en ese espacio va a encontrar al asesor y a los estudiantes. Esta interacción con el asesor y los demás compañeros foristas es lo que le va a contribuir a usted, apreciado estudiante, a profundizar en este primer tema. Después de varias interacciones en el foro temático, inicie la construcción del mentefacto conceptual. Bueno, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué es un mentefacto conceptual? Esta estrategia la abordan ustedes con la profesora Blanca Neri desde la unidad de comunicación. Ella le da directrices de cómo se elabora un mentefacto conceptual. En este ejercicio de lectura y escritura, el asesor lo orienta y lo motiva para que cada vez que usted socialice avances del mentefacto conceptual, estos sean más significativos. Este avance se sube a la zona de envío del primer momento de autoaprendizaje para que el asesor de cada unidad temática le ayude a orientar, a dar luces, a orientar de qué manera cada vez que usted lo suba este mentefacto conceptual sea pertinente a la pregunta desde cada unidad temática. Bueno, una vez usted haya hecho claridad acerca del rol del estudiante en el modelo pedagógico mediacional interactivo, realice procesos de autorregulación de lectura. Es decir, en este modelo pedagógico, el estudiante y el docente evaluamos nuestros propios aprendizajes. Y más usted, apreciado estudiante, evalúe qué aprendí en este modelo, por qué mi rol como aprendiente autónomo, por qué debo tener disciplina, responsabilidad en este modelo. Entonces, a través de preguntas, usted realiza procesos metacognitivos y permite evaluar qué ha aprendido, qué fortalezas tiene en este proceso de aprendizaje, como también puede identificar las falencias que usted tiene en este primer avance de lectura. Bueno, el éxito de estos momentos de autoaprendizaje y de interaprendizaje lo constituye la interacción y la interactividad pedagógica que ofrece este modelo pedagógico. De ahí la necesidad de participar
estudiante en el foro temático. Este foro se ha creado con ese propósito de orientar y mediar en la construcción de conocimiento. Finalmente, lea permanentemente la guía didáctica, porque esta es una de las principales mediaciones pedagógicas del modelo y en ella usted va a encontrar de manera organizada y planeada por sus asesores esas estrategias, elementos y procesos que lo llevarán a usted como estudiante de la tecnología a llevar unos objetivos bien diseñados, bien desarrollados en este curso. Esta es su carta de navegación durante el semestre estudiante. La guía didáctica se constituye en ese documento, en esa herramienta de permanente consulta. En el momento en que usted tenga dudas, debe socializarlas en el foro temático. Si corresponde a cada una de las unidades, usted ingresa a una ventana, ahí aparecen las unidades temáticas que la profesora Joyce le mencionaba al inicio de esta emisión y usted le da clic y consigna su pregunta que sea relacionada con el tema que cada unidad está abordando. Finalmente, apreciados estudiantes, en la parte final de la guía aparecen unos formatos que ustedes van a utilizar para el desarrollo del proceso educativo, como también aparece el directorio de los asesores. Ahí está consignado el nombre de la unidad temática, el nombre de sus asesores, como también el teléfono. En caso de tener dudas, usted puede comunicarse por teléfono, puede comunicarse por la plataforma Moodle, como también lo puede hacer por Skype. En el caso de la unidad de educación a distancia y quien les habla la profesora Edith Recalde España, el usuario de Skype es edith.recalde1. Si usted cree conveniente, me agrega al Skype y este será otra mediación para ayudarlo a usted a orientar en este proceso de construcción de su primer momento de autoaprendizaje. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los estudiantes y las estudiantes del programa de Tecnología en Informática. Esta unidad se llama Universidad, Región y Medio Ambiente y tiene como propósito que los estudiantes se ubiquen dentro de la región y sobre todo en el contexto amazónico. Igual pretendemos hacer un bosquejo por lo que tiene que ver con la función de la universidad dentro de la región amazónica. Aquí entonces vamos a abordar unos temas como la Panamazonia. Los estudiantes tendrán que hacer un recorrido por lo que tiene que ver con todo lo que es la biodiversidad y sobre todo con el papel de la universidad dentro de la región amazónica. Vamos a especificar algunos aspectos referentes a el desarrollo sostenible y sustentable de la región amazónica. Ese es un aspecto que nos abarca porque como seres humanos ubicados dentro de esta región, tenemos que entender la importancia de mantener la región, de hacer un desarrollo sostenible de la misma. Entonces, aspiramos que en esta unidad los estudiantes puedan comprender todos los elementos que van a recorrer dentro de la misma. Aspiramos entonces que ustedes entiendan los tres elementos fundamentales de una empresa o de cualquier aspecto que toquemos en la Amazonía. Hay que ubicar tres aspectos fundamentales, que son el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Nos vamos a mover entonces en ese
en esos tres aspectos como para que ustedes como estudiantes tengan una claridad en la importancia de esos elementos y puedan traerlos a la región y a la universidad, y dentro de ellos nos podamos mover. Ustedes como futuros tecnólogos dentro de la región tienen que pensar en esos elementos. Entonces aspiro que si no nos podemos ver en esta oportunidad, podamos en próximos encuentros podamos discutir esos elementos, pero fundamentalmente que ustedes los puedan comprender. Esa es la idea fundamental, ese es el aspecto más importante de esta unidad temática, y ustedes, como dije, los estudiantes tendrán que hacer un recorrido por esos elementos. Es muy importante que ustedes, dentro de los aspectos que hemos propuesto en la guía didáctica, ustedes sigan esos aspectos, fundamentalmente que nos podamos encontrar por la plataforma, ya que ustedes pertenecen a esta modalidad, entonces nos podamos encontrar y ustedes puedan preguntar, ustedes puedan cuestionarnos y puedan, fundamentalmente nosotros los docentes, podamos aclarar las dudas que ustedes tengan. Entonces espero que permanentemente ustedes nos estén cuestionando, que aquellos elementos que sean un poco difíciles para ustedes dentro de esta unidad, porque apenas están empezando, nos lo hagan saber para poder ir despejando las dudas que ustedes tengan en ese referente. Hay un material didáctico que va a estar disponible en la plataforma para que ustedes lo miren, para que ustedes lo puedan, una vez que lo hayan visualizado, puedan discutir los elementos que comprenden esta unidad temática, y que así podamos entonces entre todos, una vez que nos encontramos, mirar a ver cuáles son los elementos que han generado discusión dentro de ustedes, y podamos entonces aclarar las dudas que ustedes tengan. Hola, respetados estudiantes de primer semestre de la tecnología informática. Mi nombre es Blancaneri Serna Agudelo. Me corresponde en esta oportunidad tan valiosa orientar a ustedes la unidad Comunicación y Procesos de Pensamiento. Esta unidad es una unidad fundamental en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de la modalidad de educación a distancia. Esta unidad es la unidad que les va a permitir a ustedes desarrollar las habilidades y destrezas para poder hacer uso efectivo de las herramientas mediacionales, a través de las cuales se acortan esos espacios de distancia, tiempo y ubicación geográfica entre la universidad y nuestros estudiantes que se encuentran ubicados en diferentes lugares del país, y pudiéramos decir que de pronto de otros países. Especialmente en este primer momento quiero hacer un recorrido pues muy breve por lo que es la unidad de educación y comunicación hacia la comprensión y producción de textos autónomos, que a través de el desarrollo de unos contenidos temáticos pretende inicialmente apoyarlos en el desarrollo de habilidades comunicativas para los procesos de producción de texto autónomo, pero simultáneamente también apoyarles en los procesos de desarrollo del pensamiento crítico, que mucho lo van a necesitar
para desarrollar las demás unidades que corresponden al bloque programático o de la estructura curricular de su programa, especialmente, por ejemplo, para las unidades específicas y para cuando aborden contenidos que tienen que ver con el desarrollo de las matemáticas. Entonces, lenguaje es una base fundamental para los procesos de comunicación e interacción entre los seres humanos. En este sentido, pues, la justificación de este curso está centrada en el contexto de la educación a distancia. La comunicación en el proceso de educación a distancia se convierte en un proceso mediacional mediante el cual se desarrollan los procesos de construcción del conocimiento y a la vez sirve de estrategia para superar barreras como el aislamiento geográfico, la movilidad, la disposición irregular de tiempo y otras limitantes que determinan las condiciones sociales y humanas de los estudiantes a distancia, sobre todo en este caso de la Amazonía colombiana. El proceso de comunicación, como nosotros conocemos, según nuestros conocimientos que ya traemos de la educación básica y de la educación media, pues inicialmente parte de una estructura muy general que corresponde a que siempre en un proceso comunicativo debe existir un emisor, un mensaje y un receptor, y este proceso es retroalimentario para poder que haya allí un proceso de interacción. En ese proceso se dan muchos aspectos como el desarrollo de una idea o de un conocimiento. Para eso interaccionan las personas a través de la comunicación. También las personas interaccionan a través de la comunicación para decodificar información, para comprenderla, para transmitir información, para recibir información, para aceptar espacios culturales o para comprender espacios culturales y específicamente para el uso que corresponde ya al proceso de interacción a través de diferentes canales y de la percepción en el ser humano. En este momento, como le decía la profesora Edith Recalde, las unidades temáticas, cada una de ellas corresponden a una estructura en la educación a distancia muy fija, no se puede decir rigurosa, pero sí muy fija, está muy bien planeada, de tal manera que cada una de las unidades entre sí guardan una correlación y esa correlación está establecida desde el eje problemático del semestre con los subejes problemáticos de cada una de las unidades. Me voy a referir en este caso a los ejes problemáticos que aborda la unidad comunicación y procesos de pensamiento. Un primer subeje corresponde a cómo incide la comunicación como proceso pedagógico mediacional en el rol del estudiante a través del modelo pedagógico mediacional interactivo en un programa de educación a distancia. Un segundo subeje será por qué preguntarnos, cuestionarnos y darnos respuesta, construir respuestas de por qué la comunicación se constituye en la base fundamental del proceso mediacional del modelo pedagógico en educación a distancia. Un tercer subeje problemático corresponde a cuáles son los retos del tecnólogo en informática respecto a la producción de texto autónomo y especialmente para la investigación como una estrategia y como una herramienta de estudio en el contexto regional. Los objetivos de la unidad, pues desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes, como lo manifesté anteriormente, en lo que respecta a las habilidades para comprender y construir textos autónomos, significativos y participativos que le permitan integrarse y desempeñarse con éxito en el ámbito de la educación superior en la modalidad de educación a distancia. Otro objetivo específico es reconocer el uso de los medios de comunicación informáticos, entre ellos el Internet, el uso de la plataforma Moodle como procesos mediacionales que coadyuvan a la formación profesional en educación a distancia. Es una oportunidad pedagógica el uso de una plataforma educativa. Utilizar los elementos básicos de informática como los procesadores de texto, en este caso el más común que tenemos actualmente para nosotros, con que más nos relacionamos es el Word, una hoja de cálculo como el Excel y diversos graficadores, entre ellos PowerPoint, para aplicarlos al diseño de los productos correspondientes para cada momento de actividades de aprendizaje a través de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle. El eje problemático del semestre, como lo manifestó la profesora Edith Recalde en la unidad de educación a distancia, para este caso es cuál es el rol del tecnólogo en informática y sistemas en el contexto regional. Y la unidad de comunicación intenta dar respuesta, aportar
encontrar la respuesta a ese eje problemático desde los siguientes elementos. Un primer elemento es aportar elementos conceptuales y teóricos para la comprensión y producción textual. Otro es desarrollar habilidades y destrezas en el manejo del modelo pedagógico mediacional interactivo en los estudiantes, de tal manera que se vuelvan muy solventes, ¿cierto? Muy diestros en la manera que van avanzando en su proceso de formación. Desarrollar habilidades para abordar lecturas antes y después de ellas, con procesos críticos, reflexivos y propositivos. Y un cuarto elemento es comprender y aplicar las estrategias de resumen y las reglas para la construcción de diferentes tipologías textuales con el uso efectivo de las tecnologías de información y comunicación. Entonces tenemos 4 retos muy fundamentales y retomando pues el objetivo de la unidad comunicación y procesos de pensamiento pues para desarrollar las competencias comunicativas y en la capacidad de razonar, discernir, disertar y actuar con pensamiento crítico respecto a las diferentes situaciones comunicativas que enfrenta el estudiante en la modalidad de distancia. Pretendemos en este momento identificar la comunicación como el proceso pedagógico mediacional. ¿De qué manera la comunicación permite que haya un proceso de mediación que medie quién? Media el estudiante, el docente, y ahí a intermedio debe existir como un puente. Ese puente es la comunicación para que circule permanentemente el conocimiento en una forma retroalimentaria, para que haya avances progresivos en el desarrollo del conocimiento de manera autónoma en el estudiante y en el docente también. Circunstancialmente, los dos aprendemos. Aprende el estudiante y aprende el docente. De hecho, que nosotros tenemos un rol fundamental, que es el guía, ser el guía, el amigo, el acompañante del estudiante. Cuenten con eso. Vamos a ubicar temáticamente a través del desarrollo de estos contenidos, pues los estudiantes tendrán la competencia de aplicar los productos, aplicar esas competencias a los productos de las diferentes unidades, de tal manera que en ningún momento van a encontrar ustedes que deben elaborar un producto particular para la unidad comunicación, como sí sucede en las demás unidades. En este caso, lo que van es a desarrollar habilidades y estrategias para poder realizar los productos, aplicar esos conocimientos a la realización de los productos de las demás unidades. En este sentido, entonces, se han programado los contenidos temáticos en 3 grandes unidades. Una unidad se llama Comunicación hacia la comprensión y producción de textos autónomos. Una tercera unidad se llama Pensamiento y lenguaje, procesos cognitivos. Y una tercera unidad se llama Tipos de pensamiento y elementos que intervienen en el desarrollo del pensamiento. En la unidad comunicación hacia la comprensión y producción de textos autónomos vamos a abordar subejes como la comunicación, proceso pedagógico mediacional, conceptos y elementos de la comunicación, procesos de comunicación en la educación a distancia, y ahí vamos a abordar el texto, particularmente en el abordaje de todas las estrategias a través de las cuales se producen textos autónomos. En el primer momento de autoaprendizaje vamos a abordar 2 productos muy particulares, que es el mentefacto conceptual y el texto expositivo. Vamos a ser muy juiciosos a leer el módulo de apoyo que se llama La comunicación hacia la producción de textos autónomos. Ese módulo lo encuentran en el Departamento de Educación a Distancia. Ahí lo pueden adquirir en medio físico y en él se van a apoyar permanentemente para desarrollar todas las habilidades para los procesos de comprensión y producción de textos. Todo lo relacionado con el mentefacto conceptual y las estrategias a través de las cuales se construye un texto expositivo van a ser materiales que se van a colgar en la plataforma para que ustedes ahí en el banco de recursos didácticos ustedes puedan estar permanentemente consultándolos y retroalimentando su proceso. En el primer momento de autoaprendizaje, al ubicarse en la guía didáctica van a encontrar ustedes que la unidad comunicación y procesos de pensamiento va como en una pareja, en un equipo, con la unidad temática fundamentos en informática y sistemas de comunicación y procesos de pensamiento. Se unen las 2 unidades temáticas y en este momento pues van a abordar un tema que es el manejo de herramientas ofimáticas y la comunicación como proceso pedagógico mediacional.
Tienen unos referentes de lecturas. Hay un objetivo de estas 2 unidades y un referente de lectura que corresponde a las actividades de información. Ahí están ubicadas las páginas que deben abordar de lectura. En las actividades de significación e interiorización, entonces está ubicado la descripción de lo que hay que desarrollar en cada una de esas actividades. Les reitero que cada una de las actividades descritas en la guía, tanto de información, de significación, de contextualización, de socialización e interacción, de producción y aplicación, de evaluación y texto paralelo, forma y fecha de recepción, son un proceso que cada una de esas actividades está generando la otra actividad. Entonces, les invito a que desarrollen cada una de las actividades que están allí referenciadas en la guía didáctica. También que acudan permanentemente a los foros de asesoría permanente, el foro temático, hacer uso del foro temático, que acudan también al foro general, donde pueden a cada uno de los asesores de cada una de las unidades estar permanentemente consultándonos, trayéndonos todas las dudas que les surgen con relación a las dificultades que encuentran o las grandes comprensiones que hacen cuando abordan los materiales de trabajo o cuando están desarrollando cada una de las actividades. También a través del Skype, es una herramienta pedagógica muy valiosa y en el caso mío, particularmente la profesora Blancaneri Serna la encuentran ubicada bajo el nombre de Blancaneris. Entonces es ahí que suena, es una Y. Entonces le encontrarán Blanca, Neri, la Y, luego la S, Blancaneris. Esa es mi dirección de Skype, me pueden agregar y permanentemente podrán recibir asesoría de mi parte. Con relación a ese primer elemento que van a encontrar ustedes que quizás los asuste, que tiene que ver que en el primer momento en las diferentes unidades temáticas deben trabajar en una cantidad de actividades para luego llegar a la construcción de un mentefacto o de un texto expositivo, no se asusten. Voy a estar allí dándoles la mano para que comprendan qué es exactamente un mentefacto y les voy a colocar ejemplos de mentefactos en la plataforma para que ustedes puedan comprender qué es un mentefacto, conceptualmente desarrollen esos procesos de comprensión sobre lo que es un mentefacto y puedan aplicar esos procesos de comprensión a la construcción de un mentefacto. Entonces, además de colocarles esos elementos que son consultas muy sencillas, síntesis, se les va a colocar una serie de videos sobre el mentefacto. El mentefacto pues corresponde a una estrategia pedagógica propia de la pedagogía conceptual que fue propuesta por Miguel de Zuviría Samper y Julián de Zuviría Samper en el Instituto Merani. Ellos son los propositores de esta estrategia de aprendizaje para generar procesos de metacognición. Especialmente nosotros solemos pensar no desde unos procesos tan retroalimentarios ni que nos estemos retando a qué podemos producir, qué cosas nuevas podemos producir, en qué capacidad estamos y si le exigimos a nuestro pensamiento qué otras cosas puede desarrollar nuestro pensamiento. Por lo general no lo retamos y por eso solemos ser a veces simplistas y esta estrategia nos lleva a desarrollar habilidades para ser muy reflexivos, para ser muy propositivos. Espero que no se desanimen, que permanentemente encuentren en cada uno de nosotros los asesores como una guía de apoyo y que en realidad puedan ustedes desarrollar con éxito su proceso de aprendizaje. Bueno, apreciados estudiantes, finalmente, después de ustedes haber escuchado a cada uno de sus asesoras, en las unidades temáticas de esta tecnología en su primer semestre del módulo introductorio, quiero hacer una aclaración. En el momento de que ustedes aborden la guía didáctica, en la última actividad donde dice texto paralelo,
como ustedes pueden evidenciar en la lectura de cada una de las unidades temáticas, solamente el producto que deben enviar al foro para socializarlo y fundamentarlo es el mentefacto conceptual. Igualmente, este mentefacto en cada una de las unidades temáticas se envía a la zona de envíos del primer momento de autoaprendizaje, y cuando ya el asesor le indique que el mentefacto está bien fundamentado de acuerdo a la pregunta orientadora, usted debe proceder a imprimir ese mentefacto, porque este se constituye en un insumo fundamental para el segundo encuentro presencial. Es decir, que en el segundo encuentro presencial cada estudiante debe traer impreso el mentefacto, y en ese encuentro, en el segundo encuentro presencial, se va a elaborar el primer producto de autoaprendizaje, que corresponde a un texto expositivo. La superestructura del texto expositivo también la va a orientar la profesora Blanca desde la unidad de comunicación. Es decir, que ustedes en el segundo encuentro traen su mentefacto, traen unas hojitas de papel blanco para elaborar el texto expositivo y aclarar dudas que tengan al respecto desde cada una de las unidades temáticas. Es decir, que por ahora, apreciados estudiantes, solamente en la lectura y como reflexión a esa lectura o como evidencia de esos procesos lectores está la construcción del mentefacto como estrategia didáctica, así como lo explicaba la profesora de la unidad de comunicación. Bueno, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a la modalidad de educación a distancia.